Hola amigos, ¿cómo están? En esta oportunidad les traigo un nuevo ejercicio por el método de compatibilidad. Antes de empezar, no te olvides darle like y suscribirte al canal. Entonces empezamos. El enunciado nos indica, para nuestro caso es el ejercicio número 3 y dice determinar la rigidez lateral de la estructura. También considerar un F'C de 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Como podemos ver, el ejercicio ya nos plantea las direcciones de cada elemento, como también las longitudes y, lo más importante, los grados de libertad. Entonces, teniendo ya las condiciones del ejercicio, pasamos a la resolución. Y como paso número 1, nos indica definir e identificar los grados de libertad y sentido IJ en el sistema. Lo que nos quiere decir este primer paso es que si el enunciado o el ejercicio no nos plantase las direcciones de los elementos y también los grados de libertad, nosotros podemos considerarlo en el orden que queramos. Podría ser que el grado de libertad 1 pueda hacer un giro y se encuentre en este punto o en este punto. Como también el grado de libertad 6 no sea un giro, sino sea una fuerza horizontal. Y entonces, como ya nos plantea y tenemos las direcciones de cada elemento, nosotros vamos a identificar los sentidos IJ de la siguiente manera. Solo lo haré de dos elementos, puesto que lo demás ya a simple vista nos vamos a dar cuenta. En el elemento número 1 nos indica la dirección que está hacia arriba. Entonces, el punto de inicio que va a ser esta parte será I. Entonces, para este elemento I se encuentra en este punto. Y J será el punto final del elemento que está en este punto. Entonces J para el primer elemento se encuentra en ese punto. A ver, nos vamos ahora en el elemento número 8. La dirección nos indica que está hacia la derecha. Entonces el sentido I o el punto de inicio estará en este punto. Y J estará al otro extremo. De esta manera vamos a hacer para cada uno de los elementos. Eso es para orientarnos y para los pasos posteriores para poder determinar los valores correctos. Claro, a veces con más práctica ya no es necesario identificar a simple vista y teniendo el sentido de los elementos ya los podemos identificar. Ahora vamos a pasar al segundo paso, que es aplicar el sistema de desplazamiento unitario de traslación, rotación y la matriz de compatibilidad de cada elemento. Entonces, nosotros aquí tenemos el sistema y lo que vamos a hacer en este caso es trabajar solamente con el primer grado de libertad. Y como podemos ver, nuestro primer grado de libertad está ejerciendo una fuerza en este punto. Y entonces nosotros vamos a trabajar solo con el primer grado de libertad para poder obtener nuestra primera columna de nuestra matriz de compatibilidad. Ahora, al generarse una fuerza en este punto, los elementos afectados van a ser 1, 2, 3, 4 y 5, puesto que estos 5 elementos van a sufrir traslación, al igual que la viga 6 y 7. Entonces, lo que nosotros vamos a determinar en este paso es lo siguiente. Ese pequeño esfuerzo va a generar que
esta columna 1 va a sufrir un desplazamiento delta de esta manera. Y este desplazamiento va a ser igual a 1. Entonces, nuestro desplazamiento delta va a ser igual a 1. Ahora, cuando existe traslación o desplazamiento producido por el grado de libertad, la fórmula para determinar en este primer elemento va a ser delta sobre la longitud. En este caso sería 1 sobre la longitud o la altura de esta columna, que es de 4 metros. Entonces nuestro primer dato será delta, que es 1 sobre 4, que es la longitud del elemento 1, y esto será 0.25. Ahora, de la misma manera se va a generar ese desplazamiento para los elementos 3 y 4. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, como tienen las mismas longitudes y tienen las mismas características, lo que va a pasar o los efectos que van a sufrir van a ser iguales en los tres casos. En este punto hay un detalle muy importante, ya que nosotros tenemos que definir de qué manera es que se va a desplazar o se va a deformar este elemento o los elementos que estén afectados. Entonces, nosotros, si trazamos esa deformación, nos quedaría de esta manera. Empezaría desde este punto del empotrado, que ese no se va a mover. Vendría de esta manera y llegaría a este punto o a la distancia delta. Entonces, nosotros, al tener conocimiento de que ese elemento se va a desplazar de esta manera, va a provocar que los valores asignados para ese efecto sean negativos o positivos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer será comparar y guiarnos con nuestra línea de referencia. Si nosotros esta línea imaginaria y esta deformación, guiándonos por nuestra dirección y nuestro sentido IJ, nosotros lo ponemos en forma horizontal, la misma figura va a ser esta que tenemos en este punto de abajo. Entonces, por tener la misma figura, nos indica que para los dos valores, tanto para I y para J, van a ser positivos. Sin embargo, si esta deformación hubiese sido al revés, entonces presentarían los signos de negativos. Ahora, teniendo ya este conocimiento, entonces ahora sí vamos a pasar a procesar los datos de este primer elemento, que para I
va a ser positivo. Y como les dije, va a ser delta entre la longitud. Entonces aquí ya tenemos delta sobre la longitud y es positivo. Y para j de igual manera va a ser positivo, entonces será 1 sobre 4. Esto será 0.25. Hay que tener en cuenta que para cada elemento por este método siempre se va a considerar dos valores, uno para i y otro para j. Entonces nosotros ya tenemos los dos valores del primer elemento. Ahora, el segundo elemento se encuentra aquí arriba y también está siendo afectado por esta fuerza. Y haremos lo mismo, solamente que en sentido contrario. Entonces, lo que vamos a hacer será, de igual manera, ese elemento, vamos a trazarle una línea imaginaria. Y ahora vamos a darle el desplazamiento correspondiente o la deformación correspondiente. Entonces empezará desde este punto, vendrá de esa manera y llegará a ese punto. Entonces, ahora tenemos también la deformación del segundo elemento. Ahora vamos a buscar el sentido IJ. Como podemos ver, la dirección está hacia arriba, entonces I se encuentra en este punto y J en este punto. Y si nosotros lo ponemos horizontalmente, J pasará a este punto. Y nos guiamos de la línea imaginaria y entonces esta deformación nos quedará de esta manera. En este caso, para los dos sentidos, tanto para I y para J, serán negativos. Entonces, el primer valor o el valor para I en el elemento número 2 será 1 sobre la longitud, que es 3, pero negativos. Entonces ponemos menos 1 sobre 3. Y para J de igual manera será menos 1 sobre 3. Y este valor nos dará de 0.333. Pero negativo. Hay que tener mucho cuidado con esos valores. Ahora, el grado de libertad, el elemento número 3, por tener las mismas características que el elemento número 1, los valores van a ser los mismos. Entonces, en este punto ya no tenemos que hacer operación, ya que de esa manera estaríamos o podemos ganar tiempo. Entonces, para el elemento número 3, de igual manera será 0.25 positivo para I y también 0.25 para J. El elemento 4, de igual manera, 0.25 para I y 0.25 para J. Entonces,
este proceso que se está haciendo ahora, o estos valores, van a coincidir siempre y cuando las características de los elementos sean los mismos. ¿A qué me refiero? A que la longitud y esta deformación que se presenta y también los sentidos del elemento sean los mismos. Si en este caso el elemento 3 la dirección hubiese sido hacia abajo, eso hubiera cambiado. O a lo mejor si hubiese tenido una longitud menor o mayor a este elemento. Pero como coincide, entonces nosotros ganamos tiempo y solamente procesamos los mismos datos. Y al igual que el elemento 5, vamos a considerar los mismos valores que el elemento número 2, puesto que también tienen las mismas características y los mismos datos. Y también la deformación que se va a presentar van a ser iguales. Entonces, para el elemento número 5, nuestro valor será menos 0.333. Eso es para I. Una vez más, recordarle que para cada elemento se trabaja dos valores, tanto para I como para J. Y para el elemento 5, en J será menos 0.333. Ahora, con esto hemos terminado de procesar los datos o los valores que se presentan o que generan este primer grado de libertad. Tenemos una viga número 6 o un elemento número 6 y número 7 que son una viga. Entonces esta viga no va a sufrir deformaciones ya que el sistema es regular. Si hubiese aquí una columna irregular o inclinado, ahí sí sufriría efectos la viga, pero por ser o estar horizontal solamente se va a desplazar y lo que vamos a considerar nosotros será el valor de 1 tanto para I y para J en el elemento 6 y elemento 7. Entonces consideramos uno para I y uno para J. Ahora en el elemento 7 de igual manera, como se va a desplazar, para I será 1 y para J 1 de igual manera. Y ahora, y por último tenemos el elemento número 8. Pero como podemos ver, este elemento está aislado y no ha sido afectado por este grado de libertad. Entonces, como no ha sido afectado, nosotros lo vamos a dejar en blanco o si no lo ponemos 0. Entonces, con esto concluimos con nuestra primera columna para obtener nuestra matriz. Lo que sí van a tener que considerar y ya bueno, van a hacer su línea de referencia para cada uno. Pero como ya les comenté, por tener las mismas características, solamente lo grafican de la misma manera como se presenta en este punto y para el elemento 5 como en este punto. Ahora pasamos a nuestra segunda columna. Y como podemos ver, también es un grado de libertad que va a producir una traslación en este punto. Lo primero que vamos a hacer de igual manera es identificar los elementos afectados que están en este punto. Entonces, los elementos afectados serán el elemento 2 y el elemento 5 y el elemento 8.
puesto que esta viga se va a trasladar a una distancia delta. Entonces, lo que vamos a hacer, de igual manera que en el paso anterior, será trazar nuestra línea imaginaria y darle la deformación que le corresponde. Entonces vamos a aprovechar esto y lo vamos a copiar. Y la deformación para este elemento va a ser o va a quedar de esta manera. En este caso, nuestra línea de referencia nos va a indicar que va a ser positivo tanto el valor para I como el valor para J, por la dirección que presenta el elemento. Entonces, al igual que en el paso anterior, como podemos ver, este tiene las mismas características, entonces va a sufrir el mismo desplazamiento y también va a tener los mismos valores. Entonces el elemento número 5 de igual manera se va a trasladar de esa manera y va a tener los mismos valores que el elemento número 2. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es directamente nos vamos a ubicar a los elementos afectados. En este caso el primero será el 2. Entonces por fórmula nos indica que cuando hay traslación va a ser delta sobre la longitud. Entonces será 1 sobre la longitud, que es 3. Nos ubicamos en nuestra columna y nos dirigimos directamente al elemento número 2 y ponemos 1 sobre 3 y esto nos dará 0.333. Eso es para I. Y para J de igual manera será 1 sobre 3 y esto nos dará un valor de 0.333 positivos. Ahora, el segundo elemento afectado es el elemento número 5 y de igual manera va a tener los mismos valores por tener las mismas características. Nos ubicamos al elemento número 5 y aquí solo vamos a poner el valor final, que es 0.333 para I y para J de igual manera. .333. Ahora, el otro elemento afectado es el elemento número 8. Y como está o es una viga regular, que está horizontalmente y no está involucrado con una columna irregular o inclinado, entonces vamos a considerarlo 1 para I y 1 para J. Entonces nos dirigimos al último elemento y le ponemos 1 para I y 1 para J. Ahora, como solamente son esos tres datos o los tres elementos afectados y ya tenemos sus datos respectivos, entonces a los demás elementos les vamos a considerar como ceros. Entonces lo rellenamos a todos. Y listo. De esta manera ya tenemos nuestra segunda columna para nuestra matriz de compatibilidad. Ahora nos pasamos al tercer grado de libertad. Y como podemos ver, el tercer grado de libertad nos indica que es una fuerza o un giro que se va a generar en este punto. Ahora, los elementos afectados van a ser el 1, el 2 y el 6.
Y como va a haber una fuerza de torsión o un giro, lo que va a pasar es deformar a estos tres elementos afectados. Y la deformación será de esta manera. Para el elemento 1 igual empezará desde 0. Vendrá así y quedará de esa manera. Y listo. Esta es nuestra deformación en el elemento número 1. Ahora, en el elemento número 6, la deformación será la siguiente. Empezará en este punto y llegará al grado de libertad. Y por último, la deformación en el elemento número 2, de igual manera. Empezará de este punto Ahora que tenemos todas las deformaciones, entonces vamos a pasar a procesar los datos que le corresponde a cada elemento. Y de igual manera, para los efectos de rotación, van a haber dos valores, uno tanto para I como para J. Entonces, los elementos afectados son el 1, el 6 y el 2. El dato para I en el elemento 1, como podemos ver, la dirección está hacia arriba, entonces I se encuentra en este punto, entonces será 0. Y para J, que está en este punto, es donde se genera la deformación, en este punto será 1. Entonces, para el elemento 1, en I será 0 y en J será 1. El siguiente elemento afectado es el número 2. La dirección está hacia arriba. Nos indica que I está en este punto y J en este punto. Entonces, para I será 1 por presentar la deformación en este punto. Y para J, 0. Entonces, el elemento 2 en I es 1 y en J, 0. El siguiente elemento afectado es el número 6. Y como podemos ver, la dirección está hacia la derecha. Entonces, eso nos indica que I está en este punto y J en este punto. Entonces, para I será 1 y para J 0. Para I 1 y para J 0. Y de igual manera, a los elementos que no han sido afectados por ese grado de libertad, les vamos a considerar en todos sus sentidos los valores de 0. Y con esto tenemos nuestra tercera columna. Ahora vamos a pasar a nuestra cuarta columna. Y como podemos ver, nuestra cuarta columna es una fuerza de rotación o un giro en este punto. Y ya tenemos la deformación que se va a efectuar en este punto. Y los elementos afectados es el 2 y el 8. El elemento número 8 va a sufrir esa deformación. Entonces, nos ubicamos en el elemento número 2 y
para I va a ser 0 y para J va a ser 1, ya que en J es donde se está generando el esfuerzo. Y por la dirección, como ya les indiqué, I se genera en el punto de inicio y en la dirección que termina el elemento es J para todos los elementos. Entonces, para este elemento número 2, I es 0 y J es 1. I 0 y J 1. Ahora, el otro elemento afectado es el número 8. Y como podemos ver, la dirección nos está indicando que en I va a ser 1 y en J 0. Y de igual manera para todos los elementos o los demás elementos lo vamos a considerar o poner ceros. Y con esto tenemos nuestra cuarta columna de nuestra matriz de compatibilidad. Ahora nuestro quinto grado de libertad y nuestra quinta columna se está presentando en este punto. Y los elementos afectados es el 6, 3 y 7. Entonces, empezando del elemento menor, que es el número 3, pasamos a procesar sus valores, que en I es 0 y en J 1. Ahora, para el elemento número 6, I es 0 y J es 1. Y para el elemento número 7, por la dirección que presenta, con dirección hacia la derecha, y va a ser este punto. Y como en este punto se genera el esfuerzo, entonces aquí va a ser 1 y en J 0. Y 0. Y de igual manera lo completamos, lo rellenamos de ceros para los demás grados de libertad. O perdón, para los demás elementos. Con esto ya tenemos nuestra quinta columna. Ahora pasamos al grado de libertad número 6. Y como podemos ver, se genera en este punto. Y los elementos afectados es el 4, el 5 y el 7. Y pasamos a procesar sus datos correspondientes. Para el elemento número 4, en I es 0 y en J 1. Para el elemento número 5, que nos indica hacia arriba, I está en este punto y J en este punto. Y como aquí se genera el esfuerzo, entonces en I será 1 y en J 0. Y el elemento número 7 de igual manera, en I 0 y en J 1. Y rellenamos de ceros los demás elementos, puesto que no están siendo afectados por el grado de libertad. Y con esto tenemos nuestra segunda columna. Y pasamos al último grado de libertad y nuestra última columna para poder obtener nuestra matriz de compatibilidad. Y como podemos ver, el séptimo grado de libertad se presenta en este punto. Y los elementos afectados es el 5 y el 8. Entonces, para el elemento número 5, los valores en I será 0 y en J 1. En I 0 y en J 1. Y el otro elemento afectado es el número 8, que en I tendrá 0 y en J 1. Entonces, para I 0 y J 1. Y ahora completamos de ceros para los demás elementos.
Y listo. Con esto hemos obtenido nuestra séptima columna. Y con ello hemos concluido en el análisis de cada grado de libertad que está afectando en el sistema. Ahora, lo único que vamos a hacer es de cada grado, perdón, de juntar o unir cada columna en orden. Y al realizar eso, nuestra matriz de compatibilidad nos tendrá que quedar de esta manera. Entonces será nuestro paso número 3, que es el ensamblaje de la matriz de compatibilidad. Y como podemos ver, aquí tenemos los valores de cada grado de libertad en cada elemento. Y lo que vamos a hacer en este paso es agruparlos cada dos filas, en grupos de dos filas. Entonces, como podemos ver, aquí nos indica A1, el grupo A1 va a ser los valores o los datos que se encuentran en estas dos filas, tanto para I como para J, pero con todos los valores de los grados de libertad. Y de igual manera para A2 significa que la matriz del elemento 2 son todos estos valores. Y así sucesivamente. Ahora vamos a pasar al paso número 4, que en este caso yo lo consideré como datos de entrada o los datos que vamos a obtener del planteamiento del ejercicio. Nos dijo o nos planteó que nuestro F'C es de 210 y nosotros vamos a trabajar o lo vamos a transformar a toneladas por metros cuadrados, sencillamente haciendo esta pequeña operación. Ahora, aquí tenemos ya las longitudes de cada elemento y tenemos 8 elementos y cada uno con sus respectivos valores. También tenemos la inercia de cada elemento con sus respectivos datos o valores que nos ha proporcionado el ejercicio, y ya los valores finales o la inercia total de cada uno. También tenemos el área, pero en este caso no vamos a considerar el área, solo el área o la sección que nos han dado para cada elemento, lo estamos utilizando para la inercia, pero para el área no vamos a utilizar. Ahora lo que vamos a hacer es pasar al siguiente paso, que es el número 5, y es el ensamblaje de la matriz de rigidez global de cada elemento. Eso nos indica que vamos a tener que efectuar esta operación para cada elemento. Nosotros tenemos 8 elementos, entonces vamos a tener 8 matrices globales para cada uno de nuestros elementos. Nosotros solamente vamos a tener que reemplazar los valores tal como nos indica la fórmula, y puesto que ello ya nos dará una matriz por elemento. Y ahora con nuestra hoja de cálculo les voy a explicar más a detalle de qué manera va a quedar esta fórmula para cada elemento. Nuestro paso número 6 es el ensamblaje de la matriz rigidez total. O sea, aquí vamos a tener 8 matrices, cada uno para su respectivo elemento. Y para el total lo único que vamos a hacer es hacer la sumatoria, sumar esas 8 matrices y nos dará una matriz total. De igual manera, este paso les voy a mostrar con el programa, puesto que la operación va a ser amplia y nos va a quitar más tiempo. Ahora, el séptimo paso y lo que nos pide el enunciado es calcular la matriz lateral. Y de igual manera, para este paso
tenemos que efectuar esta operación y su representación se da de esta manera en cada matriz. Y entonces de esta manera es como vamos a pasar a al programa y a ver de qué manera nos va a quedar nuestra matriz lateral. Ahora me dirijo al programa, que es hm.compatibilidad volumen 1. Como podemos ver, aquí nos presenta nuestro dato de entrada, que está completamente vacío, sin datos. Nos dirigimos a una tabla de conectividad completamente vacía, a nuestra matriz total de compatibilidad también, que está vacía. Aquí en este caso es lo que nos va a dar nuestra matriz global por elemento, nuestra matriz total, nuestra matriz lateral. Entonces pasamos a procesar. El procedimiento para utilizar este programa es el siguiente. Primero determinaremos las unidades, que va a ser toneladas por metros cuadrados. El segundo paso es determinar en esta columna, como dice, tipo de elemento. Entonces, el primer elemento, en nuestro caso, que es este, es una columna. El elemento número 2 también es columna. El elemento 3, columna. El elemento 4, columna. El elemento 5, columna. Entonces, el elemento 6, 7 y 8 son vigas. Lo que vamos a hacer es determinar qué tipo de elementos son según el orden que le corresponda. Entonces, para el elemento 1 les comenté y les dije que es columna. El elemento 2 también columna, elemento 3 columna, elemento 4 columna, elemento 5 columna, el elemento 6 es viga, el elemento 7 también es viga y por último el elemento 8 es viga. Hasta ahí es el primer paso. El paso número 2, puesto que las unidades era el paso número 1, es el paso número 2. El paso número 3 será digitar o procesar los datos que son la longitud, elasticidad, inercia. Vamos a nuestros datos y la longitud para el elemento número 1 es 4 y así sucesivamente, como podemos ver en nuestros datos de entrada. Entonces, elemento número 1 es 4 metros, el otro es 3 metros, 4 metros, 4 metros, 3 metros, 3.5 metros, 3.5 metros y por último 7 metros. Ahora vamos a procesar el valor de la elasticidad, que aquí lo tenemos, es 21, 73, 70, 6.512, puesto que para cada elemento es la misma elasticidad, entonces lo que vamos a hacer sencillamente es copiarlo todo. Ahora la inercia para cada elemento. En el primer elemento nuestra inercia es de 0.0052. El segundo elemento es de 0.0021. El tercer elemento de igual manera 0.0021.
el cuarto valor o la inercia para el elemento 4 es de 0.0052. El siguiente es de 0.0021. La inercia del elemento 6 es de 0.0054. Para la inercia del elemento número 7 es de 0.0054. Y por último, la inercia del elemento número 8 es de 0.0026. Con eso hemos terminado de procesar los datos de la inercia. Área no necesitamos para este paso. Lo que ahora vamos a considerar y tener en cuenta es lo siguiente. En esta columna nos indica elementos regulares o irregular. Irregular lo consideramos a los elementos que estén en diagonal, que no estén vertical o horizontalmente. Los que estén en vertical o horizontal vamos a considerarlo como elementos regulares. Y entonces, para este caso, como nuestro sistema es un sistema regular, ya que no hay ningún elemento que esté en forma diagonal o inclinado, entonces para los 8 elementos les vamos a considerar regular. Vamos a digitar solamente la letra R para cada uno, y si fuese irregular solamente le ponemos la inicial I y listo. De la misma manera, en este punto donde dice tipo de elemento, si hubiese placa o si uno de los elementos fuese placa, solamente vamos a digitar las palabras PL y eso nos indicará que son placas. En este caso no tenemos placas. En el siguiente o en la siguiente columna nos indican ángulos. En este caso vamos a obviar este paso o estos datos, puesto que solamente se utiliza cuando se presenta un sistema o un elemento irregular, cuando son inclinados. Y ya en un ejercicio posterior voy a determinar de qué manera se efectúa o de qué manera se emplea estos ángulos para los elementos irregulares. Ahora, como podemos ver, también tenemos aquí placa y tenemos 3 columnas, en el cual uno es para, nos indica la base de la placa, luz de viga, módulo de Poisson, y esto también en este sistema, como no presenta placas, lo vamos a dejar en blanco. De igual manera haré un ejercicio con placa y utilizando estos, viendo de qué manera se procesan estos valores. Ahora pasamos a este paso que es muy importante, que es las columnas para desplazamientos unitarios de rotación, traslación. Esto no es más que el análisis que nosotros hicimos para cada grado de libertad, pero en este caso solamente vamos a condicionar o determinar los grados de libertad a qué esfuerzo está trabajando. Como nosotros sabemos o hemos visto en el ejercicio, el primer grado de libertad y el segundo grado de libertad son esfuerzos que van a generar traslación, ya que van a generar o van a hacer que estos puntos se trasladen a una distancia delta. Y los demás grados de libertad, puesto que son del 3 hasta el 7,
son grados de libertad que van a generar rotación. Entonces, regresamos a nuestro programa y lo que vamos a hacer aquí es ubicarnos en este punto y nos indica que este es el primer grado de libertad. ¿Y a qué está trabajando ese grado de libertad? En este caso, esa traslación. El segundo grado de libertad, de igual manera, está efectuando traslación. El tercer grado de libertad, rotación. El cuarto, rotación. El quinto, rotación. El sexto grado de libertad genera rotación. Y por último, el séptimo grado de libertad también genera rotación. No tenemos más grados de libertad, solamente son 7 para nuestro ejercicio. Y lo que vamos a hacer ahora a continuación en las columnas es lo siguiente. Como podemos ver, también nos condiciona trabajar con nuestros sentidos I, J. Cuando el grado de libertad genera traslación, nosotros vamos a definir los sentidos I, J, en este caso como 1. Y si tuviese la orientación negativo, menos 1. ¿De qué manera? De la siguiente. Nosotros en el primer grado de libertad, que es esta, y en su análisis tenemos todos estos datos, estos valores. ¿Qué nos quiere decir el programa? Antes de todo nos vamos a ubicar en la línea de referencia, en el modo de cómo se deforman. Esto solamente para el programa nos va a servir para poder considerar si es uno positivo o uno negativo. En este caso, como en el elemento 1 es positivo, entonces yo para I y para J le voy a poner 1 positivo. Entonces regresamos al programa y el elemento número 1, como son positivos, le voy a considerar 1 positivo y para J 1 positivo. El siguiente grado de libertad afectado, si seguimos en orden, es el número 2. Y como podemos ver, siguiendo la orientación y la línea imaginaria, esta deformación nos ha dado a nosotros o nos indicó que los valores tanto para I como para J son negativos. Y como podemos ver aquí en nuestra columna, nos dio negativos también para los dos. Entonces, en nuestro programa lo único que vamos a hacer es considerarle como menos 1 para I y menos 1 para J. Ahora, el siguiente elemento afectado es el número 3. Y de igual manera, en este caso vamos a efectuarlo como 1 para cada sentido, puesto que también son positivos. Y para el elemento número 4, de igual manera positivo. Y para el elemento número 6 será negativo, como ya les expliqué, porque tiene las mismas características que el elemento número 2. Entonces, el elemento 3, 4 serán positivos. Elemento 3 será positivo, entonces 1, 1. El elemento 4 también es 1, 1. Y el elemento 5, por tener las mismas características que el elemento número 2, serán negativos. Menos 1, menos 1. Y por último, tenemos dos vigas que también está siendo afectado por este elemento, pero como sufre traslación, entonces también les vamos a considerar como unos positivos. Entonces, para el grado de libertad o para el elemento 6 será 1, 1, tanto para I como para J. En el elemento número 7 de igual manera 1 y 1. Y el elemento número 8, que es este, como podemos ver, este es el elemento número 8. Y como no ha afectado o no está siendo afectado
por el grado de libertad, lo dejamos en blanco, lo obviamos y pasamos ahora al segundo grado de libertad, que también lo tenemos aquí. Y aquí solamente tenemos a 3 elementos afectados. Y será el elemento número 2, el 5 y el 8. Y como podemos ver, estos 3 elementos tienen la orientación positiva. Entonces para esos 3 lo vamos a poner o considerar como números positivos. En este caso, como les indico, si es traslación, vamos a definirlo con unos. En este caso, 1 para I y 1 para J del segundo grado o del segundo elemento. Y para el quinto elemento de igual manera van a ser positivos. Entonces, unos. Y por último, el elemento 8, que también va a ser positivo. Ahora, para el tercer grado de libertad nos indica que es rotación. Y en caso de rotación, o si el grado de libertad genera rotación, nosotros vamos a definir en este caso con 0 y 1, tal y cual lo hicimos en el análisis. Aquí tenemos el tercer grado de libertad y nos indicó la forma o la deformación de cada elemento afectado. En este caso es para 1, 2 y 6. Entonces, en 1 es 0, 1. En 2 es 1, 0. Tal como se encuentra en la columna. Entonces, elemento 1, 0, 1. Elemento número 1 es 0, 1. Elemento número 2 es 1, 0. Y el elemento número 6 es 1, 0. Entonces aquí es 1, 0. En este caso también lo demás, los elementos que no están siendo afectados, lo debemos dejar en blanco. Solo nos interesan los elementos que están siendo afectados por el grado de libertad. Ahora tenemos el grado de libertad número 4 y también es rotación. Pasamos a nuestro análisis y solamente afecta al grado de al elemento 2 y al elemento 8. Entonces en 2 será 0, 1 y en 8, 1, 0. En el elemento 2 es 0, 1 y en el elemento 8 es 1, 0. Ahora el grado de libertad 5 de igual manera es rotación y vamos a ver qué elementos están siendo afectados. Y como podemos ver es el elemento número 3, número 6 y número 7. Entonces para el elemento número 3 es 0, 1. Para el 6 de igual manera 0, 1 y para el elemento 7 es 1, 0. Entonces nos dirigimos al elemento número 3. Elemento número 3 y nos indicó que es 0 para I y 1 para J. Y ahora el elemento número 6, que también es 0 para I y 1 para J. Y el elemento número 7 es 1 para I y 0 para J. Ahora pasamos al sexto grado de libertad. Y nos dirigimos a nuestro análisis. Y los elementos afectados es el 4, 5 y el 7. Entonces para el 4 es 0, 1, para el 5 es 1, 0 y para el 7 es 0, 1. Nos dirigimos al cuarto elemento y nos indica que es 0 para I, 1 para J. El elemento número 5 es 1 para I y 0 para J. Y en el elemento número
7 es 0 para I y 1 para J. 0 para I y 1 para J. Y por último pasamos al grado de libertad número 7, que también es rotación. Entonces vamos a determinar a ver cuáles son los elementos afectados en este grado de libertad. Como podemos ver, es el elemento número 5 y número 8. En el elemento número 5 para I es 0, para J 1. Y de igual manera para el elemento número 8 en I es 1 y en J es, perdón, en I es 0 y en J es 1. Entonces 0, 1, 0, 1. Nos ubicamos en el elemento número 5 y nos dice para I es 0 y para J 1. Y por último en el elemento número 8, que es en I es 0 y en J 1. Bueno amigos, con esto hemos concluido en el procesamiento de datos con el programa. Puesto que el ejercicio no nos planteó cargas distribuidas o puntuales en ninguno de los elementos, los demás procedimientos lo vamos a dejar en blanco. Sin embargo, si nos hubieran dado una carga, por decir en el elemento número 8, ya sea una carga distribuida rectangular, triangular o con fuerzas inclinadas, entonces lo único que nosotros tendríamos que hacer es trabajar con nuestra tabla de empotramiento perfecto y determinar sus valores correspondientes. De igual manera, haré el siguiente ejercicio por este método, haré con una carga distribuida para ver de qué manera se utiliza. Pero es muy sencillo, al igual que los programas que hice sobre armaduras y pórticos, se utiliza de la misma manera. Solo que en este caso vamos a definir por cada elemento los valores que le corresponde según el grado de libertad indicado. Bueno, como les comento, esto lo vamos a obviar, lo vamos a dejar así, ya que no tenemos fuerzas en el sistema. Ahora, eso fue todo. Ahora vamos a ver y comprobar si o si el programa nos va a botar los valores del análisis que nosotros lo hicimos al comienzo. Entonces, presionamos control H y nos dirigimos a una pequeña tabla de conectividad, en este caso, donde nos van a definir quizás los datos más importantes que vamos a necesitar o utilizar nosotros para los pasos posteriores. Ahora pasamos ahora sí a lo que va a ser el análisis o la matriz del análisis de nuestra matriz de compatibilidad. Y como podemos ver, aquí nos hemos dirigido a nuestra matriz de compatibilidad. Y estos son los valores que nos está dando el análisis. Y nosotros vamos a comprobar ahora si son o si cumplen con el análisis que nosotros hicimos cuando lo realizamos paso a paso. Aquí tenemos nuestro análisis total o general y vamos a comprobar con el programa. Listo. Para nuestra primera columna, como podemos ver, tenemos los valores de 0.25, 0.25. Los siguientes es negativo, después también son 25, en este caso es menos 0.33, o bueno, en este caso hay más decimales y los demás son ceros. Y como podemos ver en nuestro análisis que nosotros realizamos, tienen los mismos valores para la primera columna. La siguiente columna, como podemos ver, también cumple y tiene los mismos valores. Para el tercer grado de libertad o la tercera columna, de igual manera. Ustedes pueden comprobar, miren aquí, 0,
0. Aquí hay 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, hasta este punto que es del elemento número 6, que es 1 y 0. Y aquí está 1 y 0. Y así sucesivamente, como podemos ver, ustedes pueden comprobar. Aquí está todo el análisis que nosotros hemos realizado paso a paso. Aquí en el elemento número, en el grado de libertad número 7, como podemos ver, están ceros hasta este punto donde encontramos, o en el elemento número 5, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, en el elemento número 5, que para J es 1, y en el elemento número 8, en J también es 1. Entonces nos dirigimos a esta columna y como podemos ver, en el elemento número 5 para J es 1 y en el elemento número 8 para J es 1. Y listo, amigos, con esto estamos comprobando que nuestra matriz de compatibilidad que nos genera el programa está trabajando adecuadamente. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es la matriz de rigidez global por cada elemento. Ahora sí podemos ver que están con datos. Al inicio vimos y estaban en blanco. Entonces nos dirigimos a nuestro paso número 5, que dice ensamblaje de la matriz de rigidez global por cada elemento. Nos indicó efectuar esta operación para cada elemento y por ende nos va a dar una matriz por cada elemento para finalmente hacerle una sumatoria a todas las matrices y obtener nuestra matriz de rigidez total. Esta fórmula ya está reemplazado en aquí en nuestro programa. Como podemos ver, la fórmula nos indica, aquí hay una A, se puede decir un grupo o una matriz del elemento 1 transpuesto, se podría decir así, que va a estar representado de esta manera por, en este caso nos indica 2 veces EI sobre la longitud del elemento por esta matriz de 2 por 2. Si ustedes agarran su calculadora y efectúan y hacen la siguiente operación, digitan 2 veces por la elasticidad sobre la inercia, en este caso del primer elemento, sobre la longitud, y le multiplican por una matriz de 2 por 2, que siempre van a tener estos valores, que son 2, 1, 1, 2, y nuevamente le multiplican al grupo A del elemento. Le van a multiplicar este grupo, todo este grupo. Aquí, como podemos ver, está el grupo A1. Si ustedes efectúan esa operación, tal como también lo vemos en el programa, les va a dar este valor. En este caso es ya solamente esto, 2 veces EI sobre la longitud por esta matriz de 2 por 2. Les tiene que dar este valor en el primer elemento. Y este siguiente, y luego nos indica multiplicar al grupo A del elemento 1. Y nuestro grupo A del elemento 1 es este. Entonces, haciendo toda esa operación, nuestra matriz del elemento es esta de aquí. Es este. Y de igual manera, vamos a seguir ese mismo procedimiento para cada uno de los elementos. Y nosotros, como vimos en el enunciado del ejercicio nos plantea 8 elementos. Entonces nosotros aquí tenemos
8 operaciones y vamos a obtener 8 matrices. Como podemos ver hay más, pero nosotros solamente estamos trabajando con 8 elementos. Y para cada uno están con sus respectivos valores, o reemplazando los valores que le corresponde a la fórmula. Y por ende también tenemos las matrices resultantes de cada elemento. Lo voy a hacer un poco más lento para que quizás puedan comprobar. Y ahora sí, pasamos al siguiente paso, que es el ensamblaje de la matriz de rigidez total, o sea, la sumatoria de cada uno de estas matrices por elemento. Presionamos control H en nuestro programa y nos dirigimos a nuestra matriz global total. Y listo, amigos. Si ustedes hacen esa sumatoria de esas matrices por elemento, la matriz total les tiene que, o el resultado de esa sumatoria les tiene que dar de esta manera, obtener estos valores. Puesto que las calculadoras y tanto algunos programas siempre en algunos valores ¿cómo te puedo decir? No van a ser iguales, siempre se van a alterar, pero esas pequeñas diferencias, como les digo, son mínimas. No pueden diferenciarse por cantidades muy altos, ¿ya? Y entonces ustedes pueden comprobar, y si hacen esa sumatoria les tiene que dar esta matriz con estos resultados. Ahora, y por último, lo que nos indicó el planteamiento del ejercicio, nos dijo calcular la matriz lateral. Y de igual manera, aquí solamente se hace esta operación y se define de esta manera a la matriz total, que nos indica que a esta matriz, o para esa matriz, este grupo de KDD va a ser solamente estos 4 valores. A estos 4 valores, o esta matriz de 2 por 2 se podría decir así, le vamos a restar un grupo de K de teta. Y este grupo de K de teta van a ser estos, o este otro grupo. O sea, aquí tenemos ya 2 grupos. A este grupo le vamos a restar todo este grupo. Y después nos indica que le vamos a multiplicar a la inversa de un nuevo grupo que es teta teta. Y ese nuevo grupo que es teta va a ser estos valores de aquí. Esto es el otro grupo, pero le vamos a llevar a su inversa a este grupo. Y por último le vamos a multiplicar a un grupo de teta d, que no va a ser más que los datos faltantes, que van a ser estos de aquí. Entonces, ustedes hacen esa operación tal como se indica aquí y nos va a dar el resultado, o vamos a llegar al resultado que el ejercicio nos está planteando. Ahora nosotros presionamos control H y nos dirigimos a nuestra K lateral, que es algo pequeño, corto, y como podemos ver, nuestro resultado del ejercicio es solamente estos 4, o esta matriz de 2 por 2 con estos datos correspondientes. Nada más. Bueno, amigos, con esto hemos concluido con con la resolución del ejercicio, y hemos llegado a lo que el ejercicio nos ha planteado, propuesto. Ahora, como les comenté en un comienzo o al principio,
procesamiento de datos de aquí del programa. Aquí tenemos también recuadros donde podemos procesar algunos datos siempre y cuando el ejercicio nos plantease con fuerzas distribuidas o puntuales, como también con placas. Si nos hubiese planteado fuerzas distribuidas, también aquí el programa nos va a dar como resultado o nos va a botar los resultados de vector de carga, que en este caso como no hay ninguno, es cero. También nos va a dar o nos va a botar el desplazamiento, pero también como no hay vector de carga y todo es cero, también no va a haber desplazamiento, está a cero. Y por último, lo que también es muy importante y lo que a veces nos interesa para este método es el momento flector de cada elemento para poder dibujar los diagramas. Y también como no hay fuerzas distribuidas o no hay esfuerzos o vector de carga, también no vamos a obtener valores en los diagramas o para el momento de flector. Pero como les mencioné posteriormente, voy a efectuar un ejercicio con vector de carga, otro con placa, y para ver de qué manera también nos da los valores para nuestros diagramas. Bueno amigos, con esto hemos concluido con el ejercicio. No olviden suscribirse al canal e invitar a sus compañeros, colegas a que se suscriban, y también compartir en sus redes sociales favoritos. Esto ha sido todo. Soy Ebert Merman y nos vemos en el siguiente video tutorial. Saludos.